Bienvenidos a Econofinance. Hoy hablaremos sobre un tema cada vez más relevante, los fenómenos climáticos extremos y su impacto en la economía. ¿Sabías que eventos como la Dana en España no solo afectan a las personas, sino también a los sectores económicos clave? Veamos cómo. ¿Qué es la Dana y cómo afecta a España? La Dana, depresión aislada en niveles altos, es un fenómeno climático extremo que ha afectado recientemente a la Comunidad Valenciana. La Dana trae lluvias torrenciales y daños significativos, afectando a ciudades enteras, infraestructuras y personas. Estos efectos no se limitan al daño inmediato, sino que también repercuten en sectores económicos como la agricultura y el turismo. Impacto económico en agricultura y turismo. La economía española depende en gran parte de la agricultura y el turismo, sectores que son muy vulnerables a fenómenos extremos como la Dana. Los cultivos se ven afectados, la infraestructura turística sufre daños, y la afluencia de visitantes disminuye. En 2023, se estima que las pérdidas en el sector agrícola debido a fenómenos extremos alcanzaron los 120 millones de euros, con pérdidas en el turismo que superaron los 200 millones de euros en las zonas afectadas. Costos para el gobierno y la inversión en infraestructura. Los gobiernos destinan grandes sumas para reparar infraestructuras dañadas y cubrir emergencias. La Dana, por ejemplo, ha exigido una inversión extraordinaria para restaurar carreteras, puentes y sistemas de drenaje en la Comunidad Valenciana. En 2023, se destinaron más de 50 millones de euros solo a la reparación de infraestructuras tras la última Dana. Cambio climático y el aumento de fenómenos extremos. El cambio climático contribuye a la frecuencia y gravedad de fenómenos como la Dana. Estos eventos afectan no solo a nivel local, sino también al comercio global y a la economía internacional. Se proyecta que los costos asociados al cambio climático podrían alcanzar el 3% del PIB global para 2050 si no se toman medidas preventivas. Repercusiones en el precio de los alimentos y el costo de vida. Cuando un fenómeno climático extremo destruye cultivos, la oferta de alimentos disminuye y los precios suben. En España, los productos agrícolas se ven afectados por eventos como la Dana, lo que genera una presión inflacionaria en el mercado. En 2022, las pérdidas de cultivos debido a tormentas y sequías aumentaron el precio de frutas y verduras en un 15%. La necesidad de inversiones en sostenibilidad y economía verde. Invertir en sostenibilidad y economía verde puede reducir nuestra vulnerabilidad ante estos fenómenos climáticos. Energías renovables, infraestructuras resilientes y políticas de adaptación son claves para un futuro económico estable. España ha invertido alrededor de 3.000 millones de euros en infraestructura sostenible en los últimos 5 años, buscando reducir los efectos del cambio climático. Conclusión. Los fenómenos climáticos como la Dana no solo afectan a quienes están directamente en las zonas de desastre, sino a toda la economía. Es fundamental entender el impacto del cambio climático y apoyar la transición hacia una economía más verde. Gracias por ver este vídeo. ¡Hasta la próxima!